Ve derecho. Sí. Listo. Está bien ahí. Aquí. Sí. Bueno, lo hiciste bien. ¿Y tu mano? Bien. ¿Pero te duele? No. Mañana iremos a las afueras. ¿Es necesario? ¿Creíste que solo aprenderías una ruta? ¿Al trabajo y a la tienda? Bueno, ¿a dónde más iré? Aparte de la casa de mi madre. ¿Y si te persigue un criminal peligroso? Por favor, mi trabajo es solo papeleo. ¿La imagen romántica de los investigadores es mentira? Algo así. El número que usted marcó. ¿Dónde estará? Ah, es un tonto. Prometió que regresaría. ¿Es tu hijo? Bueno, si quieres podemos buscarlo cerca. Vamos. Conduce tú. Está bien. ¿Dennis? ¡Denis! Espera. Mitya. Hola. ¿Has visto Hola. a Denis? Lo vi. Está por allá. Gracias. ¡Denis! Sube al auto. Mamá, me avergüenzas. ¿A qué hora te dije que regresaras? Mamá, para. No soy un niño. ¿Fumaste? No, claro que no. Seguro fumó. Cepillará sus dientes para que no lo huela. Yo hice lo mismo de niño. ¿Nos vemos mañana? ¿Claro? ¿A dónde vamos? ¿Dónde? Lo dijiste, a casa de tu madre. Es muy pronto para presentártela. Suelo gustarle a las madres. ¿Sí? Sí, La mía es todo un reto. ya veremos, ya veremos. Adiós. Adiós. Denis. ¿Qué es esto? Es para ti. ¿Pero de dónde lo sacaste? ¿Lo robaste? Mamá, no me interrogues. Vendí la tableta. ¿Cómo que vendiste la tableta? Fue un regalo de tu padre. No necesito nada de él. Además, ahora soy el único hombre de la familia. Necesitarás el dinero. Por cierto, me agrada él. ¿Quién? Él, tu instructor. Sal con él. ¿Por qué papá sí puede hacerlo? Esto no tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? Véngate de papá, hazlo sufrir. Tiene que entender lo que perdió. Y ya será muy tarde. Bonjour, mon chéri. ¿Por qué viniste? Cariño, tengo derecho de ver a mi hijo. ¡Michelle! ¡Llegó papá!
Henry acaba de llegar. Entra. Él le trajo juguetes a Misha y actúa como un padre amoroso. Aún estoy temblando. ¿Pero qué es lo que quiere en realidad? ¿Dinero? No le pregunté. ¿Revisaste tus joyas? Enseguida. Todo está. Sabes que no confío en él. ¿Dices que te llamó en la mañana y acaba de llegar ahora? ¿Cómo llegó a Moscú tan rápido? No tengo idea. Tal vez ya estaba aquí. O llamó desde el aeropuerto de Moscú. Espera. Andrei, ¿puedes saber cuándo llegó Henry Malatru a Moscú? Sí, Henry Malatru. Sí, vino a ver a Dasha. Bien. Frena. Justo ahí. Sí. Vinieron rápido. Hola, no había tráfico. Buenas tardes, soy Igor. Hola. ¿Compraste lo que te pedí? Sí, claro. ¿Le gustas a todas las madres? Dame tiempo. Espera aquí. ¿Cómo te sientes? Gracias por preguntar. Entre tus lecciones te acordaste de tu madre. Mamá, para. Iba a llamarte. Eso dices ahora. ¿Por qué estás tan ocupada? Aún estás de reposo. Estoy ayudando a Andrei con la investigación. Ya veo. Mamá, es importante. Si no tengo a Sergei, debo saber conducir. ¿Y a quién culpas por esto? Es tu culpa. Si aumentas 3 kilogramos, tu esposo huye de ti. Bien, ya me voy. Habrá tráfico. Te digo la verdad, mírame. Me ejercito en la mañana, camino siempre, nado en el río. ¿Y qué edad tengo? Mamá, luces bien. Luzco genial. Tú no te cuidas. Todos lo dicen. Para perder peso, cierra la boca. Adiós, mamá. Me voy. Empieza una dieta. Adiós. Eres un mal guía. Este no es el camino hacia la ciudad. Solo quería que disfrutaras un poco. Relájate, baja la velocidad y gira a la izquierda. ¿Aquí? Sí. Vamos, gira el volante. Bien hecho. Ahí. Me gusta venir aquí para pensar. Es hermoso. Bueno, pronto no me necesitarás. Conduces muy bien. No soy tan buena. Le temo a todo. No, no eres cobarde. Baja. No soy especial solo por trabajar para la policía. Eres única, pero solitaria. Mi esposo me dejó. Tu esposo es un idiota. No me esfuerzo. No sé qué significa eso, pero tú no eres así. ¿Me estás coqueteando?
Paso por un momento difícil, debo descubrir muchas cosas. Te besaría ahora. ¿Por qué dices eso? Para escaparme a tiempo. No te escapaste. Disculpa. ¿Hola? Sí, Andrei. Tenías razón. Henry llegó a Moscú 2 días antes del accidente. Muy bien. ¿Tardarás? ¿Me vas a esperar? Si estás lista para ir a casa sola, puedes hacerlo. Recuerda que tengo tus datos. No robaría el auto de una investigadora en el departamento de policía. ¿Hola? Hola. Marina, creo que aún estás casada. ¿Lo recuerdo? ¿Y él? Me da lecciones de conducir, nos interrumpiste. Marina, para ser un instructor de conducción es muy cursi. Hay muchos hombres solteros en el Andrei, departamento. me alegra que mi vida personal te haga pensar, pero sería mejor un monólogo interno. ¿Es algo serio? Interior, Andrei. Bien, cierro la boca. Henry se quedó en el Hotel Gran Real, en una suite. ¿Por qué no fue con Dasha? Si no visitó a su hijo, ¿qué hacía? Pasó un día en la oficina de apuestas. Lo típico. Sí, fue a restaurantes, salió con mujeres. Las vacaciones típicas de un hombre. No está de vacaciones, está en bancarrota. Su negocio de vinos quebró. ¿Y cómo paga todo eso? Dasha dijo que Lidia fue la que le dijo a Henry lo que supo del accidente. ¿Ella lo llamó? Mire las tarjetas usadas para pagar por el boleto en París. Sí, y la guinda del pastel, los gastos de ella. Sacó 2 millones. ¿Para qué necesita ese dinero? Dijiste que su amiga estaba en el hospital. Puede ser para su tratamiento. Mira la fecha. ¿Cuándo lo sacó? Cuando Henry llegó. Hola. Hotel Gran Real. Hola, Henry Malatru. Tenemos que hablar. Excuse-moi, je ne comprends pas. Vas a fingir que no me entiendes. Bien, te llevaré a la estación, llamaré a una intérprete y te detendré 48 horas. ¿Entiendes? Entiendo. Vamos. Sí, llegué el 25 de mayo. Tenía algunas reuniones de negocios. Intentaste tener contacto con tus socios, ¿no? ¿Y durante este tiempo no visitaste a tu hijo? La verdad no tuve tiempo de hacerlo. ¿Supiste que estuvo en el hospital? ¿De qué me acusas? ¿Crees que soy un mal padre? No. ¿Qué hiciste la noche del 27 de mayo? ¿Cómo recordaré lo que hice el 27 de mayo? Te aconsejo que lo recuerdes y no intentes viajar a París. Te añadí a la lista de sospechosos. Adiós. Merde. Lo asusté un poco. Ahora irá a hablar con su benefactora. Ahora seguiremos vigilándolos. Estamos en contacto. Hemos conducido todo el día. Imagino que estás hambriento. Ten. Disfrútalo. Gracias.
Delicioso. Eres una gran ama de casa. Basta de cumplidos. ¿Cenarías conmigo? Hoy podemos. Hoy no, mañana. En un restaurante. ¿Una cita? ¿Tan pronto? ¿Qué te molesta? ¿Es muy rápido? Bueno, hace una semana no te conocía y ahora almuerzas en mi casa. ¿No es muy pronto para una cita? Supe que eras la indicada de inmediato. ¿Cuánto necesitas para saber si soy el hombre indicado para ti? Me tomó 15 años encontrar a mi esposo. Oh. La próxima vez quiero que vayamos al cine, ¿está bien? Pero vamos sin Vika. Está bien. Hola. Hola. No interfiero, ¿no? Dennis, salúdame. Dennis. Ya debió haber regresado. Dennis, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Bien, iré ahora mismo. Dennis estuvo en una pelea y rompió una ventana. No entiendo nada. Cielos, vamos en mi auto. Bien. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Te ayudo? No es necesario, gracias. ¡Alice! ¡Ya vuelvo! Lo siento. ¿Podríamos saltarnos el protocolo? ¿Entiende que rompió la ventana de una vivienda? No me importa. Le apuntaba a Iliuka. ¿Le apuntabas a él? Bueno, no él, en su dirección. Dijo cosas malas sobre ti. Lo golpeé en el rostro y le arrojé un ladrillo. ¿Qué cosas dijo? Cierra la boca. Si no fuera por ti, mamá no estaría abandonada. No tendría que sufrir esta situación. Bien. Entiendo que pasan por una situación difícil, pero hubo un daño. Escuche, contrataré a alguien mañana, instalaremos una ventana nueva, ¿la pagaré? Yo la pagaré. ¿Dónde fue? Fue aquí. No desobedezcas a tus padres. Gracias. Hasta luego. Adiós. Tenemos que hablar. No quiero hablar. ¿No hablaremos con él? Tú no. Vete, Vika te espera. Así es. Dennis, sé que es difícil para ti. Estaré bien. Puedo hacerlo. No sé cómo viviremos sin él. ¿Qué dices? No es como si hubiera muerto. Nos dejó. A Alice y a mí. No nos necesita. Vika le dará hijos. Dennis, escucha. Es un mal esposo, es cierto, pero es buen padre. Recuerda eso siempre. Él te ama mucho. Aún así no lo perdonaré. Yo tampoco. ¿No duermes?
¿Viste la hora? ¿Y yo qué puedo hacer? Dennis peleó con un chico y fue a la policía. Tenía que solucionarlo. ¿Su madre investigadora no podía lidiar con eso? Tenías que ser tú. Vika, soy su padre. Estoy harta de que lo seas. Siempre estás con ellos, siempre los ayudas. Deberías estar con ellos. Pero quiero estar contigo. Déjame en paz. Eso es lo que quiero. Hotel Gran Real. Siéntate. Sospechan de mí. Lo sé. No puedo ir a París. Aún no hemos terminado. No quiero ir a una prisión rusa. No irás a prisión, no tienen evidencias. Te recuerdo que cuando recibiste mi dinero, juraste que harías todo lo que te pedí. No puedo. Sí puedes. No puedo hacerlo, se acabó el dinero. Qué astuto. Espero que no me decepciones esta vez. No tenemos mucho tiempo. Adiós. Mañana la oficina fiscal dará la orden para el arresto. Gracias a Dios. Qué horrible pesadilla. Aún no puedo creerlo. Ellos... Lydia y Henry. ¿Cómo es posible a su propio hijo? Henry necesitaba el dinero. Es un incentivo poderoso. Quise hacer las paces con ella. Es extraño. Mi padre nunca sufrió del corazón. ¿Lo sabías? No hablaban hace años. ¿Conoces cuál es la razón? Andrei, sube al auto. Eras su única hija y fuiste una malagradecida. Escucha, no quiero pelear y menos hoy. Yo quería sugerir que si es difícil para ti, Misha y yo podemos vivir contigo. ¿Quieren que les dé mi casa? ¿Darnos? Solo quiero apoyarte, somos familia. Familia, sí, claro. Hay algo que no entiendo. Si Henry quiere matarnos, ¿por qué vino con estos juguetes y pasó la noche con Misha? Es su coartada. Fingió ser un buen padre, para que no sospecharan de él. Gracias por aclararlo. Por fin podré dormir sin pesadillas. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. Háblame de ti. ¿Por qué no estás casado? No me digas que esperabas por mí. Entonces no diré nada. ¿Vas a responder o a masticar? Pienso algo. ¿Qué cosa? Hoy vas a aprender una ruta nueva. ¿Cuál? A mi casa.
¿Te heriste? ¿Acaso lo planeaste? ¿Recuerdas el cuento de la Bella Durmiente? Se hirió con una rosa, cayó en un sueño y se levantó con un beso. Era con una aguja. Pero sí estaba dormida. Sí, sí. ¿Qué hora es? Tengo que regresar antes de que despierten. Si quieres, puedo llevarte yo. No. Puedo conducir. Cierto. Olvidé que ya no me necesitas. Te necesito. De otra manera. Buenos días. ¿Desayunas? ¿Qué haces aquí? No tuve tiempo de desayunar. ¿Vika te echó de su casa? ¿Por qué lo dices así? Me fui. ¿Por qué regresaste aquí? Marina, también tengo derecho de vivir aquí. Este departamento también es mío. No te pregunté dónde estabas. No es asunto tuyo. Marina, perdóname. Soy un idiota. Yo no sabía lo que tenía, pero lo lamento mucho. Sergei, ¿qué esperas ahora? Que te perdone por todo y que todo sea como antes, ¿no? ¿Papá? No sé por qué volviste. Hola, cariño. ¿Te quedarás? Sí, todo terminó. Por fin lo entendiste. No me gustaba que estuvieras con Vika. Anda, ve a cepillarte. Dormirás en el sofá. ¿Cómo estás? Está desempacando sus cosas. Yo no puedo calmarme. Entiendo. Sé cómo es vivir con el enemigo. Me sorprende que Lidia fuera al hospital a ver a Misha. Bueno, sintió remordimiento. Eso parece. Ella no soporta los hospitales. Les tiene fobia. Me dijo que olía a muerte ahí. Aún así visita a su amiga en el hospital. ¿Cuál amiga? No tiene amigos. Todos la respetan, pero no la toleran. No tiene a quien visitar, menos en el hospital. Ni siquiera visitó a su madre cuando estaba enferma. Espera. ¿Qué? Hola, Andrei. Necesito revisar algo ahora.